Hola caminantes, bienvenidos al segundo episodio de Caminando entre Historias. En esta ocasión tenemos como invitado al arquitecto Marcelo Liévano, quien nos comparte acerca de la arquitectura sancristobalense y sus diseños actuales. Cuando entras a Caminante Las Casas, no solo llegas a un restaurante, sino que te sumerges en la esencia misma de San Cristóbal de las Casas. Tenemos el honor de conversar con el arquitecto Marcelo Liévano Ruiz. Buenas tardes, arquitecto. Para empezar, cuéntenos un poco sobre su historia, cómo comenzó el camino en la arquitectura. Hola, Adi, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, este, yo egreso del Instituto de Estudios Superiores de Chiapas, de la escuela, en el 2001 aproximadamente. A partir de ahí tuvimos una formación, pero yo creo que el aprendizaje empieza ya saliendo de la universidad. Comienzo como residente de obra en, en un fraccionamiento, el fraccionamiento Las Águilas en Tuxtla, ayudando a un arquitecto. este, Apoyándolo a supervisar. Posteriormente, los dueños de la empresa me dicen que me tenía que venir a San Cristóbal, a mi tierra. Pero bueno, encantado, ¿no? Me vengo a San Cristóbal y empiezo como residente de obra en el fraccionamiento Lomas del Sur. Yo creo que muchos lo conocen. Está enfrente de la Superior. Y a partir de ahí comienza mi carrera. Fue una experiencia muy bonita. Empiezo como residente, yo ya traía en el prototipo de vivienda. Algo pasa, ¿no? Cuando te toca algo, yo creo que es para ti, este, Dios te lo da, o el creador. Llega una señora que quería comprar una casa, pero que fuera diferente a lo que se estaba haciendo. Entonces el dueño se acerca a mí: oye, arquitecto, puedes hacer el diseño de esta casa, me dan todos los requerimientos, pero no quiero que se pase del cierto monto. Empiezo a proyectarle, le gusta a la señora, ella venía creo que de Veracruz. Compra 2 casas igualitas y se construye, al final de cuentas. Tuve la oportunidad de hacer, la memoria de cálculo, el proyecto y la construcción. Después de que iba a ser la única, ya no fue la única, les empezó a gustar y empezaron a hacer réplicas ya de la vivienda, se hizo. Y ahora sí que el dueño pues tenía que este, ver por él, por su empresa, ¿no? Entonces esa vivienda se hizo ya el fraccionamiento, ¿no? A la par de que estaba haciendo la empresa, el fraccionamiento, también tenía el sueño de tener una empresa constructora. No sé por qué la mente de la empresa constructora, pero tal vez sí, te explico. Vengo de una familia, de constructores y tal vez por ahí, ¿no? Constructor. Quería aprender a hacer los concursos de obra pública. Trabajé con el arquitecto Roberto Urbina y llegaba a su despacho en las tardes y le decía: oye, Arqui, enséñame a hacer concursos. Sí, 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 hijito, me decía, sí, sí, sí. Ujú. Y ya de tanto que le estaba comentando, y Arqui me enseñó a utilizar el programa Neodata. No, en ese tiempo casi no lo sabían utilizar, eran muy pocos. Aprendo a hacer el programa, hacer los concursos, y en ese lapso terminamos de construir el fraccionamiento y decido irme regresarme a Tuxtla. Ya también, ya soñando más grande, ¿no? Querer tener obra, concursos. Lo intenté como concursante, no gané nada, pero el sistema no sabía cómo se manejaba, sin experiencia de saber el espacio, ¿no? Ese es en la carrera. Luego de regresarme a Tuxtla, encuentro el querer, hubo una Bienal de Arquitectura. Al titularme, me titulo con mención honorífica, de la universidad, y entonces decía: "Es una tesis, yo creo que muy buena, porque mientras me dieron mención, algo tiene". Inscribo mi tesis al concurso de la Bienal
y me doy cuenta que cambió rotundamente la arquitectura en esos 3 años, pero rapidísimo, ¿no? Mis láminas los diseñé muy barrocas y mi y la y ya y cuando veo las láminas muy limpias, sorprendentes, y me cambia el chip, ¿no? Digo: "No, esto ya me rebasó". En ese momento termina la bienal, pero en el momento de la bienal encuentro la directora del Instituto de Estudios Superiores de Chiapas. Me pongo a platicar, muy amable, la arquitecta Carolina Merchese, y me dice, le pido la oportunidad que me diera clases, la oportunidad de dar clases. Me dice: "Déjame pensar, y voy a platicar con el arquitecto Mario Yáñez". No pasó ni 3 días, creo, y recibo la llamada que me aceptaba, pero iba a ser adjunto del arquitecto Mario Yáñez. Y ahí, creo que al dar clases, yo creo que tú no llegas a enseñar. En ese momento tenía experiencia de construcción, pero de diseño no sé. Me forma otra vez el arquitecto Mario Yáñez, fue mi maestro en la universidad y me vuelve a formar. Y yo creo que ahí fue un gran aprendizaje. Tenía que prepararme en historia, teoría y la retroalimentación que me daban los alumnos, ¿no? Ahí haces cambiar el clic. Me dio la oportunidad de dar diseño, la arquitecta y el arquitecto Mario, y creo que teoría de la arquitectura, ¿no? Entonces ahí damos un, este, fue un buen ejercicio que tuve dentro de mi carrera con la docencia. Como mencionaba hace un ratito, cuando usted notó que la arquitectura es una disciplina que evoluciona constantemente, ¿cómo cree que cambió la manera de diseñar con el paso de los años? Te voy a dar una analogía, pero fíjate que para que cuando tú comienzas en la arquitectura debes de tener referentes, o en cualquier cosa, o cualquier carrera, hay referentes. En este caso, tengo referentes de una manera directa y de manera indirecta. Mis referentes, de manera indirecta, pues, son varios arquitectos. El arquitecto, hablemos de Luis Barragán, que fue el premio Pritzker de México, el único. El arquitecto Teodoro González de León, otro gran arquitecto que le debieron, yo creo que le deben, o le debieron ya el premio Pritzker. El arquitecto Augusto Quijano, que él dio clases en la universidad, y me quedé con las ganas que él me diera clases. Y ya de manera directa, el arquitecto Mario Yáñez, el arquitecto Miguel Rivera, ellos me dieron clases, pero tenían una forma de proyectar muy diferentes. Uno conceptualizaba de manera espacial y formal, y el otro de manera metafórica. Desde ahí te empiezas a formar. Y ya pues no me tenía yo que quedar con las ganas de que me diera clases alguien con otra visión de arquitectura. Vino a dar clases el arquitecto Duarte Aznar, de Mérida. Era muy filosófico, era su adjunto en ese momento, y al entender la filosofía que él traía, me narraba un muro, ¿no? Y ese muro lo describía, yo lo miraba, pues un muro común, ¿no? Y él tenía otra mirada de ese muro, me lo describía muy poético. Y dije: "Tengo que aprender esta parte", ¿no? A la hora que él venía a dar clases cada 15 días, trataba de sacarle la mayor información posible y anotándolo, ¿no? Ahí tengo las libretas, anotándolo. Y no te das cuenta en qué momento hay transiciones, pero te explico. Cuando tú empiezas a leer, no conoces las letras. Entonces empiezas con las vocales, y luego ya cuando vienes a ver ya unes palabras, y ya luego empiezas a leer, de corridito, ya unes 2, 3 palabras. Entonces, yo creo que hay una analogía muy directa con eso. Tú no sabes en qué momento ya dices ese cambio. Empezaste admirando y viendo las obras de las personas que admirabas, y cuando vienes a ver ya tienes tu esencia, la esencia de tu arquitectura o de lo que quieres transmitir. San Cristóbal de las Casas tiene una identidad muy marcada, una identidad arquitectónica muy marcada. ¿Cómo ha influenciado esta ciudad en su trabajo y en su forma de entender la arquitectura? Te platico un poco de lo que
que viví. En mi caso estudié en la prepa en el Cebetis 92. Mis papás viven en el barrio de San Diego. Para que me trasladara a la escuela, tenía que ir a tomar 2 transportes. Primero tomaba de San Diego al centro y del centro al Cebetis. Pero a mí no me gustaba agarrar el transporte de San Diego al centro, porque había un espacio que a mí me hacía transportar a otra época. Ese espacio, y todavía se me viene a la mente, está atrás del Arco del Carmen, no del arco hacia al centro, sino del arco hacia atrás. Te describo, había casas de adobe y se miraba el adobe, ¿no? Y la, eh, la piedra, pero la piedra ya no bien el acabado, sino ya viejo. El Arco del Carmen también era viejo, se miraba que estaba, el transcurso del tiempo se veía. Y al pasar del Arco del Carmen para te hacía transportarte totalmente a otra época, a otro espacio, y eso creo que me marcó. Luego, estar estudiando la vivienda San Cristobalense o Coleta, me transporta a otro tiempo. Espacialmente te platico. Antes que entres a la casa, te recibe un zaguán, el famoso zaguán, pero es la transición de la calle o del espacio abierto al espacio cerrado. Te está recibiendo un espacio. Y ese zaguán te dice, aquí tengo un remate, el famoso patio. Pero vas caminando y te va llevando y te va llevando y encuentras el pórtico, el famoso pórtico, y con todos a la vista al zaguán. Pero ese patio tenía un remate visual, siempre iba a tener un remate, que en su momento era un uso de los que habitaban la vivienda, el famoso pozo, el pozo o el aljibe, o si no un remate frutal, un árbol frutal. Y de ese patio y luego del corredor existía el traspatio, o existe el traspatio, que es el famoso sitio, ¿no? A través de eso influye la arquitectura que hacemos. No hago arquitectura, o no me siento cómodo hacer la arquitectura del pasado. ¿Cómo ha influido? Reinterpreto esos espacios, tratar de reinterpretar. ¿Por qué? Porque ya los espacios ya no son iguales. Antes eran unos terrenos muy amplios, muy grandes. Ahora ya son muy, muy compactos. Pero ¿cómo llegas a reinterpretarlo, no? Entonces, a través de eso ha influido mi arquitectura. Ahora queremos adentrarnos en uno de sus proyectos, el proyecto del restaurante Caminante Las Casas. Nos llama la atención que cada sucursal tiene su propio concepto, pero al mismo tiempo resalta elementos que hacen especial a San Cristóbal de las Casas. Cuéntenos, ¿cómo llegó a participar en este proyecto y cuál fue la visión inicial para el diseño de Caminante Las Casas? Fíjese que le voy a platicar un poco la historia. Mis clientes o los clientes no los conocía. Daba clase en Tuxtla, pero me ha gustado estar en la parte política de San Cristóbal. Y de Tuxtla me viajaba si tenían alguna reunión política, para estar acá. Tenemos un amigo en común con don Melchor, el licenciado Marco Mazariegos. Entonces él me invita un día, Marcelo, vamos a tomar un café con unos amigos. Efectivamente, venimos, platicamos, ahí conocí a don Melchor. Platicamos, nos tomamos el café, quisimos cambiar el mundo, algo que no se ha podido, pero creo que paso a paso podemos cambiar San Cristóbal. Y después de tener esa plática, una vez iba recuerdo muy bien, en Santa Lucía, la iglesia de Santa Lucía, y me lo encuentro don Melchor, nos saludamos, ¿cómo estás? Y nos extendimos platicando. Al final me dice, oiga, Arkin, tengo no me quiero proyectar un espacio, quiero hacer una cafetería. Y me describe la parte de arriba, ¿no?
Y le digo, sí, con mucho gusto, pero voy a conocer el sitio, el lugar. Ya quería regresarme a San Cristóbal a radicar en ese momento y vi buena oportunidad. Seguía dando clases y al momento que vengo a ver, encuentro un espacio muy, muy, muy bonito, pero no muy grande. El espacio mide como 350 de ancho y sí como 20 metros de largo, pero con una pendiente agradable. Pero al pararme veo vegetación muy bonito aquí, y de ambos lados. Y luego enfrente de COSUR, igual, muy arbolado. Dije, qué padre está esto. Y mi oportunidad. Pero también estaba llevando una maestría en administración de la construcción y estaba llevando mercadotecnia, en la materia de mercadotecnia. Y le digo, oiga, don Melchor, también la arquitectura puede ser parte de publicidad. Me dice, sí, ¿cómo no? Ya le di mi presupuesto, cuánto iba a cobrar y en ese momento, ya ya decido regresarme, pero tenía quien me iba ya viajaba a Tuxtla a dar clases y regresaba y tenía unas supervisiones allá. Entonces me hacía, pedazos y ya empezaba a agarrar obra. Sí. Y esta oportunidad, y llega un muchacho a pedir, trabajo. Empezamos a hacer la cafetería, que va a ser la cafetería. Está en obra, en este momento en obra ya blanca. Le falta muy poco para terminarlo. Y ese fue el inicio de Los Caminantes. Se hace el proyecto, hicimos un elemento volado, porque así lo requería. No quería poner, apoyos, porque ya el espacio me iba a robar espacio. Entonces ahí pasa algo curioso. Le digo, pero este edificio necesitamos esto. Me compra el proyecto, me dice que sí, le gusta y que adelante. Bueno, la segunda etapa es mandarlo a calcular. Y eso fue una experiencia muy buena. Uno cuando está proyectando ya se imagina la estructura, cómo va a ser. Mandamos a calcularlo con un buen amigo y el arquitecto César Pozos. Y él me dice, no, hay que ponerle 2 apoyos. No, le digo, no, los 2 apoyos no lo requiere, porque eso ya no requiere que se haga el cálculo, yo mismo hago el cálculo y le pongo los apoyos. Tanto así que creo que ya don Melchor tenía una visión muy, muy, muy diferente y de la arquitectura y con una visión empresarial, no sé, hizo sus flujos. Y al estar platicando nos reunimos en su despacho del arquitecto, para no hacerlo muy grande la historia. A mí me llaman en ese momento, ya habíamos hablado de que yo no quería con los 2 apoyos, etcétera, etcétera, y don Melchor muy en silencio, solo escuchando. Pero me recibo y me salgo a contestar la llamada. Cuando regreso de la llamada, el ingeniero Pozos me dice: "No, ya no hay problema, lo vamos a hacer porque dice don Melchor que así lo quiere". Ya le dije cómo pensaba estructurarlo, más o menos, y sí, 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 dice el Ing, está bien. Le lleva un buen tiempo en calcular el espacio, fue una muy buena experiencia. Empezamos a construir, y luego viene el terremoto. Estaba ya construido, estábamos subiendo ya las paredes del segundo nivel, y viene el terremoto, y dije: "Donde ya se haya caído la construcción". Pasando el terremoto, como 15 minutos, paso a ver a mis papás primero, si estaban bien, y me vengo al caminante a ver si no había caído. Al rato ahí está, ya estaba parado aquí cuando la llamada: "Oye, el caminante, ¿cómo está?". Del ingeniero Pozo. Ujú. "No, ahí está paradito, aquí estoy, está bien". Ah, bueno, entonces ya como que la respiración bajó. Al otro día, y vengo bien temprano a ver si no había nada. Y también tempranito estaba el ingeniero Pozo, muy profesional como siempre aquí. No, no, no pasó nada. No, no, no iba a pasar, pero hay que venir a verla, que no pase nada. Y fue muy buena experiencia, ¿no? Ujú. Queriendo experimentar, muy atrevido, y también mi cliente, y muy atrevido en querer hacer algo más. Después veía que se tomaban fotos abajo, viendo ese volado, y digo, eso es parte de la mercadotecnia, querer hacer, el edificio integrándose al espacio. Y el volado no fue un gusto, era que no teníamos más espacio, fue la necesidad del espacio.
Parece ser que es su pasión, la pasión que usted tiene por la arquitectura, lo que lo ha traído hasta aquí, hasta realizar estos grandes proyectos como lo es El Caminante. Porque me contaba antes de comenzar con la entrevista que usted desde el tercer semestre había tenido la oportunidad de que aceptaran una propuesta. Fíjese que en ese tiempo leía este, a Luis Barragán. Ha sido mi gran influencia dentro de la arquitectura. Luis Barragán le estaba diciendo y tal vez no entendía o no comprendía mucho de su tratamiento espacial y formal, pero creo que ese edificio está adelantado a su tiempo, o en mi tiempo, del arquitecto Marcelo. Ahorita se está haciendo ya una arquitectura retrospectiva. Yo lo hice en tercer semestre. No quise que el edificio se viera al exterior de la calle, sino que tuviera una vida interior. Entonces todo, tal vez no con la experiencia que ahora se tiene, pero quería que se viviera, que los departamentos vivieran el espacio, pero adentro, y después que recibiera la calle. Lo que hablábamos del zaguán, ¿no? Que había la transición, más o menos eso, y era lo que transmite Luis Barragán. Y luego veo la parte de estudio a Teodoro González de León, una arquitectura no complicada, algo muy artística, de Teodoro González de León, perdón, muy escultórica, ¿no? Los arcos, cómo reinterpretaba el arco, y él lo reinterpretaba de una manera más moderna. Entonces, entre esas dos influencias empieza mi arquitectura. Pero sí, en tercer semestre fue mi primera oportunidad de hacer, tuve la oportunidad de hacer todo el edificio, no pude porque estaba cargado de trabajo de la escuela, pero fueron 4 departamentitos que experimentamos lo que me estaban enseñando en la escuela, que era la conceptualización, más lo que estaba leyendo en ese momento, que era Barragán, con mi vaga cultura de la arquitectura, pero sí, es retrospectiva, ¿no? Una arquitectura introspectiva. Y está desde tercer semestre. Sí, me encanta y es mi pasión la arquitectura. Sí. Y se puede notar en cada rincón de, por ejemplo, el Caminante Histórico. La sucursal Caminante Histórico es un homenaje a la arquitectura tradicional de San Cristóbal. ¿Puede contarnos un poco acerca de cómo fue el proceso de diseñar un espacio en el que pudiera sentirse la autenticidad de esta ciudad? Fíjese que San Cristóbal ha estado en mi mente y en cada momento en lo que he estudiado. Lo llevamos en la sangre, como varios coletos, ¿no? Entonces, yo creo que son los antecedentes que ya lo traes. Hago mi tesis, y mi tesis era una revitalización del centro del centro de barrio, de la Merced. Pero más que el proyecto era la historia que ya traía, cómo restaurar todas las teorías, historia, y en El Caminante me da la oportunidad de plasmar lo que traía en la historia. Me encuentro con una casa vieja, el sitio. Entonces, le explico, la arquitectura, ¿cómo lo analizamos? Yo le llamo el trinomio perfecto de la arquitectura, que es el usuario, el sitio y la normatividad que nos va a marcar el lugar donde uno está. En este caso, pues iba a intervenir el INAH, normatividad, INAH, más municipio, el reglamento de construcción. El sitio, me encuentro con una casa antigua, donde pues tenía el repello, la argamasa, y digo, pues empiezo a analizar. Tengo la estructura Nosotros tenemos una estructura, y la estructura son los huesos óseos, y la piel es la parte, la capa. Entonces también la vivienda. La estructura es el adobe, el ladrillo, el block. Y me encuentro, ¿no? Pues hay que dejar, encuentro una teoría de Ruskin que hay que dejar que los edificios mueran dignamente. Entonces digo, no soy restaurador, pero tengo un poco de teoría.
dejamos el adobe y el ladrillo, pero también en la parte de arriba, también vemos la parte de arriba, digo que se vea la teja. Hay que admirar la teja, cómo es, el barro, la madera. Y eso te va llevando a hacer ese tipo de arquitectura. Y luego, ¿cómo integramos la arquitectura con San Cristóbal? Y el concepto era integrar el concepto, la parte textil de la parte que nos rodea San Cristóbal. Entonces hay muchos trajes típicos, pero no puedo hacer el elemento del traje, ¿no? Con toda su historia. Pero sí hay geometrías. Entonces decidimos también integrar la cultura y la tradición a través de esos rombos, pero la geometría del rombo que sale de los textiles. Entonces le estamos haciendo un honor a San Cristóbal, o un honor a San Cristóbal a través de su arquitectura más su cultura. Es muy interesante esta comparación que usted hace del cuerpo humano con la arquitectura que pudo usted plasmar en el caminante histórico. Y otra de las preguntas que tenemos aquí es, el adobe, la madera, las tejas y los ladrillos han sido parte de San Cristóbal durante siglos. Y es algo que resalta en Caminante Histórico. ¿Cuál fue la intención de combinarlos en esta sucursal? ¿Y cómo cree usted que influye en la visita de cada uno de nuestros clientes? Al pretender tener la historia y la cultura, darle una aportación a San Cristóbal, pero no a través de copiar el adobe o una arquitectura antigua, sino integrarlo con la arquitectura contemporánea. Porque también como nosotros, ¿no? Una vivienda empiezan a salir ya elementos modernos. Antes existía un foquito, el socket, y ahora ya está el LED. Entonces hay una transición constantemente. Tanto como el ser humano como las viviendas, yo creo que deben de envejecer dignamente. Y eso quisimos plasmar en su momento. Y la percepción, sí, tratamos de que haya una percepción dentro de la arquitectura que realizamos. Los sentidos, el tacto, el olfato, la parte auditiva, la vista, el tacto, la parte rugosa del adobe, me da ganas de ir a tocarlo, ¿no? El olfato, la comida, el olor a la comida que lo están realizando ahí. La vista, bueno, está las partes del triángulo más el adobe, la textura, el piso y la teja, las vigas de madera. Entonces, todos esos sentidos se transforman y pasamos a hacer un microclima dentro de los espacios, ¿no? Eso es lo que pretendemos hacer, que lo plasmamos primero en el papel, luego a la hora de estar realizando la parte obrera, los albañiles que son muy importantes, y luego ya el usuario será qué percibe en el cliente. Pero todo esto con un afán de que el cliente también tenga el retorno de inversión, porque este es un negocio, al final de cuentas. Ese negocio, pues, le están apostando y también me preocupa, le soy sincero, me preocupa, porque me están dejando en mis manos los ahorros de su vida, ¿no? Y digo, bueno, tengo que dar lo mejor que se pueda dentro de lo que estoy viviendo, de lo que he estudiado, y entonces, y además la parte artística, a mí me gusta la parte artística más que ir viendo. Si se da cuenta, también incorporamos la pintura, ¿no? Y creo que es evidente en cada uno de los detalles. Por ejemplo, también podemos ver los rombos que están en el diseño y tienen una clara inspiración en la cultura local. ¿Podría contarnos un poco acerca de estos rombos? ¿Cómo logró encontrar esta idea? Porque es evidente que su pasión es la arquitectura, pero ¿de qué manera usted se inspiró con qué arquitecto? En los textiles, en los textiles. Analicé varios trajes típicos, pero todos nos lleva a rombos, todos nos lleva a rombos, de diferentes formas. Y digo, pues ya al analizarlo, hacer
el esquema, es un esquema. Digo, bueno, no vamos a hacer el textil tal, pero sí vamos a poner la geometría. Pero el ojo está asociado, o los sentidos. Yo creo que cuando llega el cliente o el usuario temporal, es de textil. Entonces eso quisimos plasmar ahí, a través de la geometría de los textiles. Qué increíble. Y yo creo que no pudo haber pegado como la tela, y es algo que em, evidentemente es de su carrera, de todos sus conocimientos, y sabemos que desde la elección de cada uno de los detalles decorativos en toda esta sucursal, se hace sentir parte de San Cristóbal de las Casas. ¿Hubo algún detalle de esta sucursal que quiso destacar especialmente? Bueno, aparte de los textiles, fíjese que le voy a explicar. Ahorita se me viene a la mente el grupo de los caminantes. Ellos ya estaban adelantados a su tiempo, tenían una parte de mercadotecnia, ya tenían un estudio total. Cuando a mí me dicen que proyectemos, empezamos con el caminante uno que está enfrente de la Colón. Ese fue nuestro ensayo de tanto de mercadotecnia, de arquitectura inversionista, etcétera, etcétera. Ya en el cambio de imagen. Ya llevaban en la parte de mercadotecnia a qué clientes iba dirigido. Ellos tenían que ir dirigidos entre clientes de 18 a 25 años. Me decía claramente que el usuario cautivo iba a ser clientes de 18 a 25, era muy joven. También teníamos que adecuarme a la arquitectura y a lo que ellos me pedían. Empiezo a estudiar cómo viven los muchachos de 18 a 25. Y necesitamos integrar hacer un eclecticismo entre la arquitectura antigua con la arquitectura moderna y que captara ese tipo de clientes que estaban buscando dentro de su estudio mercadológico. Los colores, otra parte que vamos a acentuar. Los colores, el rojo y el blanco, ya viene desde la paleta de colores de la mercadotecnia. Entonces, ya nosotros nos adaptamos a la arquitectura a través del concepto. Otro de los detalles que podemos ver en cada sucursal es que está expuesta el arte del señor Luis Urbina. Ujú. ¿Cómo se decidió integrar su obra en estos espacios y qué impacto cree que tiene en la experiencia de nuestros visitantes? Bueno, al poner las imágenes de don Luis, ya fue un requerimiento dentro de la arquitectura. El cliente me dice, necesito poner estos cuadros. Es más, me regalaron folletitos de las acuarelas que él maneja. Y hacer una retrospectiva, cómo impacta. La pintura es una mirada a través del artista, pero de acuerdo a un tiempo. Estaba observando hace rato unas imágenes, específicamente una calle que nos lleva al Cerrito de San Cristóbal. En la acuarela de don Luis, la imagen urbana es a un nivel. Las viviendas de un nivel, el colorido, puertas de madera, los canes o pechos de paloma, las tejas, muy, muy, muy bonitas, ¿no? Pero lo captó en su momento y su tiempo y la sombra que le pone en la acuarela, ¿no? Ahora, ¿cómo lo vemos ahora? La transición que ha sufrido la imagen urbana de San Cristóbal. Ya aparecen, encontramos viviendas de un nivel y luego a dos niveles y empieza a ver el desorden, ¿no? Sí, con la tipología de la teja, la proporción de vanos macizo, pero ya no es lo mismo. Entonces ya hubo un cambio y ha repercutido, yo siento que ahí repercute las pinturas de don Luis, la retrospectiva a través del tiempo. Es como mantener plasmado, creo, o La detener historia. el tiempo en Sí, una pintura. sí. ¿Usted cómo decidió que tenía que ser la pintura de don Luis Urbina? Ahí fue un trabajo en común. Y la verdad, ahí decidí que los clientes intervinieran, que ellos analizaran y vieran. Sí, trabajé los espacios,
Aquí van a ir las pinturas, la pintura va a medir tanto por tanto, y le poníamos en el render. Ya ahora es un render, ¿no? Antes era a mano. Hay render a mano y render ya digital. Le dejábamos. Y ellos decidieron poner las pinturas. No pasaba nada, ¿no? Pusieron el cuadro que pusieran. Iba a narrar la historia de San Cristóbal. Y está en cada espacio, ya están las pinturas. Pero sí, a la hora de diseñar el espacio, los espacios decíamos dónde iba a ir ya los cuadros. Y ellos decidieron las pinturas. Ah, bien, entonces sí fue Entonces sí, hay un trabajo como en conjunto, equipo. cliente, arquitecto, y mucha comunicación y viceversa. Qué increíble. Y yo creo que la combinación de la cultura tradicional y moderna es algo que también podemos ver en el caminante de la sucursal Caminante Ejecutivo. ¿Cómo logró fusionar el ladrillo en un estilo más contemporáneo sin perder la esencia de San Cristóbal de las Casas? También el ladrillo ya trae un color y en la arquitectura existen preexistencias. Preexistencias quiere decir que ya están. Ese ladrillo a mí me toca hacer la remodelación de los caminantes y me tenía que integrar. Y en mí estaba decidir si lo pintábamos, si lo repellábamos. Y no, el ladrillo ya trae un color. Y lo que hablábamos hace rato, de la textura, de la piel. Entonces ya ya trae una textura, trae un color, trae la sensación de querer tocarlo. Decidimos dejar el ladrillo, es una parte que identifica a San Cristóbal, más la parte contemporánea. La arquitectura corresponde a un tiempo y un espacio. Cuando hicieron la arquitectura neoclásica de San Cristóbal, el arquitecto Carlos Z. Flores, era moderna en su tiempo, contemporánea, moderna. Contemporánea es lo que estamos viviendo actualmente. Entonces, nosotros nos adecuamos al tiempo y al espacio, más también la buena decisión de los clientes, que le digo que ya estaban adelantados ellos a mí. Entonces ya con toda la narrativa que me presentaron, la parte de mercadotecnia, las pláticas con don Melchor, las pláticas con el mercadólogo Josué, y eso nos nutría y nos nutría y nos nutría. Inclusive hicimos maquetas con iluminación. Queríamos ver cómo iba a transmitir, pero también la historia está plasmada en la arquitectura de San Cristóbal. Cuando fue fundado San Cristóbal, viene don Diego de Mazariego a fundar a San Cristóbal, ya casi es su fundación, su aniversario. Él trae indígenas que venía conquistando ciertos países, trae mexicas, aztecas, zapotecas, y los puso en 5 barrios importantes de San Cristóbal. Tenía que tener una muralla humana y una muralla natural. En esa búsqueda de qué hacer en el Caminante 3 ejecutivo, digo, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué necesito? Ya tenía la parte mercadológica y ya teníamos la narrativa de don Melchor, ya había más confianza, en lugar de ser clientes ya es un amigo con mucho más responsabilidades. ¿Y qué hacemos? Me empiezo a analizar, a buscar. Pues es comida, la comida me lleva a que utilizamos semillas y dentro de la semilla pues agarro los escritos de los mayas y aparece la semilla. Entonces el concepto del caminante es la semilla maya, pero no voy a hacer la semilla tal y como es. Entonces empieza ya la parte de trabajo arquitectónico, el concepto, la idea, de la idea empieza a salir esquemas, de los esquemas plasmarlo, y esa es la idea, y yo creo que se ve muy bien y muy específico porque en todo el espacio está la semilla, el esquema de la semilla de los mayas, y en las columnas, habían 2 columnas, y eso cómo lo hacíamos, pues son las semillitas al final de cuentas. Entonces todo eso lleva un concepto, la arquitectura, y así está plasmada, y les digo, se ve contemporánea, sí, 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 sí. Se ve contemporánea porque está dirigido a clientes de 18 a 25 años.
Si me hubieran puesto de 50 a 80, no sé qué hubiéramos hecho, tal vez hubiera sido un proyecto totalmente diferente. Entonces el usuario temporal influyó mucho. Y aparte el usuario permanente, que son los cocineros, los meseros. Entonces toda esa parte nos influye a realizar el Caminante 3. Y además de la transición, que tiene un eje girado a 15 grados en las gradas, tal vez no se ve un arco, pero sí girado a 15 grados, que nos recibe desde el bulevar. No sé si se ve, pero en carro se ve en carro, ¿no? Que pasa, si se ve girado y las flores, y un remate de flores. Y ese es el concepto. Y sí, también el volado que extendimos de cristal es la transición del zaguán. Vengo del espacio abierto, llego a un espacio semiabierto ya techado y entro a un espacio cerrado. Entonces empiezas a tener sensaciones. Y luego encuentras un espacio muy, muy bonito que lo traemos desde la cafetería, una fuente natural, el remate, enmarquemos el elemento remate natural y giremos, que todo llegue a ese remate, que el usuario vea ese remate. Y la vegetación es lo más importante, el remate. Siento que hasta puede dar un sentido de familiaridad por el color como mencionaba, de los ladrillos Sí. que se mantuvieron gracias a la idea que surgió por este caminante ejecutivo. Y bueno, hemos visto en cada espacio de Caminante Las Casas que es una reinterpretación de San Cristóbal de las Casas, desde lo más histórico hasta lo más contemporáneo. Y arquitecto, después de todo este proceso de diseño, en su opinión, ¿cómo contribuyen estos espacios a la ciudad? Es decir, ¿cómo cree que afectan también desde que pasa un automóvil, una persona, un visitante, un tráiler incluso que nada más va de paso? ¿Cómo cree que impacta? Fíjese que hay una metodología de diseño. Es analizar las vistas, el recorrido, y en este caso teníamos dos tipos de análisis de recorrido. El del automóvil, como usted bien dice, y el peatonal. El automóvil es muy rápido, el flujo es muy rápido, pero es muy importante porque queríamos que se viera. Entonces, como le platiqué hace momentos, giré a 15 grados las gradas, inconscientemente. Y también hacer esa transición, el espacio abierto, semiabierto y cerrado, y que se girara, que no se escuche el ruido del automóvil, y que estén atentos a lo que está en el interior del bien inmueble. Eso era lo que vivíamos. Y algo que tienen muy, muy claro los clientes, porque está dirigido, el concepto del caminante es la comida rápida, lo que se vende actualmente, pero que se vea la cocina. Es otro flujo que teníamos que adecuar. Entonces está esa transición, no, el coche y el ruido que quede de aquel lado. Y cuando tú entras, pues quisimos hacer un recorrido. Hay una fuente, vegetación, el remate y luego te quiebras y vas haciendo todo un recorrido del estacionamiento, te lleva unas gradas y vuelves a encontrar vegetación y ya accesas al edificio, pero te recibe un pórtico, le llamamos un pórtico, un espacio abierto que, que es las plazoletas. Al final de cuentas, ellos te dan la bienvenida y te hace empezar a sentir que es el caminante. Y creo que hasta es de manera inconsciente, Sí. porque un visitante llega, ve todo, qué bonito, o entra y, ay, qué bonito, pero de manera inconsciente estás aceptando esa familiaridad, como el sentido de pertenecer también a a este lugar tan bonito. Y ¿cree que este tipo de arquitectura y diseño pueden reforzar la identidad cultural de San Cristóbal de las Casas? Ojalá, como le comentaba, la arquitectura corresponde a un tiempo y un espacio. Tal vez ya no nos va a tocar. La arquitectura se vuelve historia a través del tiempo. La arquitectura de San Cristóbal
es a través de aleros, para que no te mojes, para que cubra las puertas, etcétera, etcétera. Viene el arquitecto Carlos Z. Flores y hace el neoclásico. Ya no tiene aleros, ya solo cornisas. Y se empiezan a mojar, las personas se empiezan a mojar, empieza a haber una crítica. Pero sin embargo, desde mi punto de vista, es una gran aportación que hizo don Carlos Z. Flores. Sí, es un neoclásico, estilo Vignola, pero con un tinte sancristobalense. Utilizó materiales de la región, en su argamasa le ponía tierra, inclusive inventó un concreto a través de vegetales, etcétera, etcétera. Es muy bonita esa historia. Y nosotros tratamos de hacer lo que nos corresponde, hacer lo que creemos que está bien en este momento, a través de ese análisis del usuario, a través del análisis del sitio y todo el bagaje que ya platicamos, de historia, de arquitectura, de lo que vienes leyendo, de lo que estás pasando en tu vida, se plasma. Entonces, a mí me gusta la paz, la verdad, y me gusta que los espacios se sientan muy, 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 con un espacio de sensibilidad, de tranquilidad, y ya es inconsciente. Y en este caso, don Melchor, no, es que quiero, porque hay momentos que está la gente esperando, entonces él quiere el flujo, es negociante. Pero plasmamos eso. Ya en su momento la misma historia nos juzgará si estuvo bien o está mal lo que hicimos, ¿no? O ya ahorita en este momento que está en funcionamiento los caminantes, los clientes saben cómo los clientes, don Melchor y sus hijos y la familia en general, saben cómo está funcionando el caminante, si logramos el objetivo entre lo que plasmó el mercadólogo, entre lo que decidió don Melchor y su familia, y lo que logré captar de lo que todos ellos pedían, se logró, o estamos fallando en algo, o tenemos que replantear, pero hasta el momento tal vez alguna falla constructiva me ha dicho, pero no sé, que tal vez la fuente no sale con más fuerza, que necesitamos una bomba con más potencia, pero no me ha dicho, y siento que es bueno que platiquemos con el mercadólogo y que está trabajando ahí, que vive y que siente, y le digo, es una gran responsabilidad que vivimos, yo creo que todos los que intervenimos, porque nos pusieron o nos dieron la oportunidad de trabajar y la parte financiera que aportaron. Y eso tiene que ser recuperable. Entonces, como arquitecto sí me siento comprometido y con la responsabilidad de que funcione. La necesidad de compartir o de transmitir la paz o lo agradable que puede ser este lugar, creo que es evidente también en cada visita que recibe el caminante, que reciben cada uno de los caminantes. Porque, por ejemplo, ahorita estamos grabando aquí en el Caminante 3 y cuando subimos estaba lleno el caminante y esa es una de las respuestas de quizá lo hice bien, ¿será que lo hice bien? Y creo que es un excelente trabajo en conjunto con todos los demás colaboradores. Si alguien, un ejemplo, yo como cliente he ido a los tres caminantes, pero ¿qué mensaje o sensación, como ya nos comentaba, es sobre todo la paz que quiere transmitir, pero qué mensaje o sensación le gustaría que se llevara sobre la ciudad y la fusión de la arquitectura de cada uno de los caminantes? Yo creo que es una experiencia. Si visitara el usuario o el cliente los tres edificios, yo creo que ellos tendrían que sacar su propia conclusión. Ujú. Hacemos que no se parezca los caminantes. Tienen un espacio diferente, el espacio es el lugar, el sitio. Entonces la respuesta de la arquitectura fue totalmente diferente. Nos tratamos de no copiar. Lógico que el color, los colores, el blanco, el rojo, estén, pero que no sean casi igual, ¿no? Creo que el 3 y el 1 tienen algo, porque casi se hicieron al mismo tiempo. Y se hizo antes el 3
y luego se hizo el 2. Y cuando venimos, es algo curioso. Cuando me llama don Melchor y me dice que quiere ya empezar a hacer la remodelación del 3, tenía como 5 o 6 años que se había hecho ese proyecto. Y mi pregunta era, ¿será que corresponde a ese tiempo y ese espacio si el proyecto se hizo hace 7 años o 5? Y lo platicaba con Josué. Me preocupa porque ese proyecto se hizo hace 5 o 7 años. Y al verlo terminado, es atemporal. Lo ven ahorita y se ve como que lo hicimos el proyecto ayer. Sí. Entonces, yo creo que está plasmado, pero más que nada es el análisis que se realiza en ese momento para que ese concepto perdure el tiempo que sea necesario para que se plasme como contemporáneo. Algo nos gustaría, o no sé si le gustaría, compartirnos ya por último y ya para ir cerrando, eh, en pocas palabras, ¿cuál fue la experiencia que se lleva para terminar con esta entrevista de la realización de cada uno de estos restaurantes? Eclecticismo. Eclecticismo y pasión. Le explico por qué pasión. Eclecticismo, la función de 2 etapas en arquitectura, lo moderno y lo contemporáneo. Y la pasión. Don Melchor tiene una gran pasión en lo que hace. Josué por lo mismo. Y esa pasión me lo transmitieron. Y esa pasión está lo que se está viviendo ahorita. Y ojalá que eso se perciba en cada uno de los caminantes, porque inclusive platicando con don Melchor, es que necesito hacer mis manuales, es que necesito hacer esto porque necesito dar un buen servicio, un mejor servicio cada día. Y esa pasión que él tiene y con toda su familia, nos los transmiten y yo creo que está plasmado en cada uno de los espacios. Pasión, esa es la Muchas, palabra. No, a usted. muchas gracias, arquitecto. Ahora, cada vez que visitemos estos caminantes, a cada uno de los restaurantes, podemos apreciar cada detalle que los hace únicos y veremos con nuevos ojos estos restaurantes. Le agradecemos mucho por la oportunidad que nos dio de conversar con usted y bueno, le agradecemos. Al contrario, un gusto haber platicado la experiencia que hemos vivido en el caminante y agradecer también a los dueños, ¿no? De la familia en general por darme la oportunidad y más que nada la confianza, ¿no? De hacer de ser parte del caminante, porque somos parte. Así es, Gracias. Arqui. Muchas gracias. Ujú.